maravilloso en nosotros. En esta versión dice, ahora que estamos unidos a Cristo, hoy que estamos unidos a Cristo, somos una nueva creación. Dios ya no tiene en cuenta nuestra antigua manera de vivir, sino que nos ha hecho comenzar una nueva vida. Me gusta eso. Nuestra manera de vivir antigua, Dios no la recuerda, dice. Porque Él, dice, nos hizo renacer a una nueva vida. Por eso el apóstol Pablo dice, he aquí nueva criatura somos en Él. Dios, hermano, no toma en cuenta nuestros pecados. Si no me equivoco es en Isaías 43, si lo tiene, encuéntrelo. Isaías 43, si no me equivoco, es donde dice, hermano, que Él no se acuerda de nuestros pecados antiguos, sino que dice que ni tiene memoria de ellos. Pero ¿sabe qué sucede? Que nosotros los humanos, nosotros los cristianos, traemos a memoria el pecado del pasado. Y Dios dice, no traigáis a memoria ese pasado. No traigáis a memoria el pecado que cometiste antier, ayer. No cometas el error de traerlo a memoria, porque ni yo me acuerdo de ellos. Ahora, hermano, eso es misericordia. Eso es amor. Dios, hermano, si Dios nos contase a nosotros nuestros pecados, yo le digo, no estuviésemos aquí. Usted y yo no estuviéramos aquí. De tantos errores que hemos cometido, de tantos pecados que hemos cometido delante de Dios, usted y yo no estuviéramos aquí. Pero Dios dice, hermano, que en el tiempo de del nuevo nacimiento, Dios nos creó, hermano, en una nueva imagen para Él, para que ahora comencemos a vivir para Él. Ahora, todo esto viene de Dios, hermano. Dios se olvidó de nuestra forma antigua de vivir, perdonó nuestros pecados del pasado. Hoy, hermano, Dios está interesado en la nueva persona que hemos llegado a ser por medio de Jesucristo. En esa nueva persona Dios está interesado. Ahora, si usted no camina en el Espíritu, usted está diciéndose, usted está permitiendo, hermano, que el enemigo lo ataque constantemente a usted. Porque usted no le da el espacio, usted no le da el momento al Espíritu de Dios que Él obre, que Él opere en su vida, que Él continúe esa regeneración en su vida. Pero si usted, hermano, continúa nuevamente caminando en este error del pecado, caminando nuevamente en la forma antigua de vivir, yo le digo, el Espíritu de Dios no puede hacer mucho por usted. Pero Dios quiere completar la obra en su vida que Él comenzó en usted. Él quiere completarla en usted. En Primera de Juan capítulo 5, vea lo que dice. Primera de Juan capítulo 5 versículo 4. Dice, todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Lo tiene, Primera de Juan capítulo 5. Versículo 4. Dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Nuestra fe de creer, hermano, de que Dios ha hecho algo maravilloso en nosotros. Ahora, ¿quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Ahora, si usted cree que Jesús, hermano, es el Hijo de Dios, como dice la Escritura, que vino a la tierra, padeció dolores por usted, fue crucificado en una cruz, dice que fue sepultado y al tercer día resucitó. La Biblia dice, hermano, que usted es hijo de Dios porque usted cree en eso. Porque al que cree, dice, se le dio potestad de ser llamado hijo de Dios. Si usted cree en eso, usted es un hijo de Dios. Y Dios le demanda a usted que camine en el Espíritu, que camine en esa obediencia, que camine ahora en ese nuevo hombre que Dios ha creado en su vida. En esta traducción, ese mismo capítulo, Primera de Juan, capítulo 5, versículo 4, dice, en realidad, dice, todo el que es hijo de Dios vence lo malo de este mundo. Y todo el que confía en Jesucristo obtiene la victoria. El que cree en Jesús es el Hijo de Dios. Que es el Hijo de Dios, perdón, vence al mundo y a su maldad. Si usted cree en Él, dice la Escritura, hermano, que usted no solamente vence al mundo, pero también la maldad que está en el mundo. En otras palabras, la tentación que viene sobre su vida.
Usted tiene que caminar y entender, hermano, caminar en el Espíritu y entender de que usted ha sido regenerado, hermano. Usted ha sido transformado, usted ha sido nuevamente cambiado a una nueva persona. La vieja persona quedó clavada ya en la cruz. Dios mismo, hermano, no se acuerda de eso. Del antiguo William. ¿Qué fue? Dios no se acuerda de ese. Dios se acuerda de lo que Dios hizo conmigo cuando yo entregué mi vida a Él. Desde ese momento Dios comienza a obrar en mi vida. Ahora, el primer hombre Adán, hermano. En el primer hombre Adán, usted y yo todos pecamos. En este hombre Adán. Por eso yo siempre, en forma de broma, siempre digo, un día que llegue al cielo voy a hablar con este hombre. Seriamente. Porque por causa de él, hoy nosotros fallecemos. Por causa del error, hoy nosotros erramos al blanco. Ahora, muchos dicen, bueno, es que no fue el hombre, fue la mujer que pecó. No, no se equivoque, fue el hombre. Ay, pero es que fue la mujer que tomó el fruto. No, fue el hombre que pecó. Dios le dio la orden al hombre y le dijo, he aquí, le dice, el fruto del bien y del mal. Está ahí, le dice. Se lo dijo al hombre, no a la mujer. El deber del hombre fue asegurarse de ministrar a su mujer. Y no lo hizo. Y la mujer, por débil que era, fue tentada. Y por eso, hermano, pecó el hombre. Por el primer hombre Adán todos pecamos, pero por el segundo Adán, hermano, todos somos vivificados. Ahora, vea lo que dice en Primera de Corintios capítulo 15. Primera de Corintios 15, 45. Siga conmigo a la escritura ahí. Dice así, Primera de Corintios 15, 45. Así también está escrito. Fue hecho el primer hombre Adán alma viviente. El postrer Adán espíritu viviente. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal. Luego lo espiritual, escuche. Como le decía, Dios creó al hombre del polvo, ahí estaba lo natural. Lo animal, ahí estaba. Pero después vino lo espiritual, dice la Escritura. Segundo, el hombre que es lo espiritual, dice. El primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Cual el terrenal, tales también los terrenales. Y cual el celestial, tal también los celestiales. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, traemos también la imagen del celestial. Ahora, quiero pausar un momento aquí. Dice la Escritura, hermano, así como hemos traído la imagen del terrenal, usted y yo, desde que nacimos, hermano, por eso dijo David, dijo estas palabras, en pecado he sido concebido, en pecado mi madre me concibió. Nacimos ya en el pecado, ya habíamos nosotros nacido, hermano, infectados por el pecado. Ya traíamos esa infección en nosotros llamada pecado. Y aquí dice, hermano, cual el terrenal, tales también los terrenales. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. El terrenal, hermano, está en nosotros todavía. Todavía la traemos en nosotros. ¿Quién aquí no peca? Traemos en nosotros la imagen terrenal todavía. Lo pecaminoso está en nosotros todavía. Pero dice la Escritura también, hermano, claramente se lo da. Y le dice, y cual el celestial, también los celestiales. En lo terrenal Dios obró una obra maravillosa en Adán cuando lo creó. Sopló aliento de vida. En usted y en mí Dios hizo una obra maravillosa en nosotros cuando nosotros abrimos nuestro corazón a Él y permitimos que el Espíritu de Dios opere en nosotros. Fue el nuevo nacimiento que tomó lugar en nuestras vidas. Desde ese momento el Dios mismo nos demanda y nos dice, caminen en el Espíritu, porque ahora ustedes son una nueva creación para mí. Ahora no satisfagan los deseos de la carne, hoy vivan en el Espíritu, caminen en el Espíritu, obedezcan a la voz de Dios. Ahora, sigamos más adelante, dice el versículo 49, y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción heredará la incorrupción, perdón. Nota lo que dice, que la carne, hermano, no puede heredar las cosas celestiales.
En lo carnal nosotros no podemos percibir lo espiritual, porque para el hombre natural le son locuras. En lo espiritual es cuando nosotros vamos a poder percibir lo espiritual. ¿Está conmigo, hermano? Espero que lo vaya captando. Ahora, por el primer Adán, hermano, por el primer Adán todos pecamos. Todos pecamos. Pero por el segundo Adán, hablando de Jesucristo, todos somos vivificados. Usted y yo somos vivificados. El hombre natural está muerto en sus delitos y pecados. El hombre natural, en otras palabras, el hombre carnal está muerto en sus delitos y sus pecados. La Biblia dice, hermano, que aquel que practica pecado está todavía esclavizado al pecado. Pablo dice también, hermano, todo me es lícito. Todo en este mundo me es lícito. Todo me es lícito. Pero no de todo me dejaré dominar. Dijo también Pablo. En otras palabras, tiene que haber una conducta en nosotros. Si sabemos que somos en lo natural carnal, si sabemos que nosotros en lo natural somos pecaminosos, que nada bueno sale de este corazón, hermano, excepto lo malo, lo pecaminoso, también tenemos que tener como dice el Señor también mismo, que dice que nos ha dado espíritu, hermano, de dominio propio, en donde dice que también podemos dominar nuestras emociones. Por eso Pablo dice, todo me es lícito, pero no de todo me voy a dejar dominar. Todo me es lícito, pero de ninguna cosa voy a ser esclavo yo. Porque tengo que vivir en el Espíritu de Dios. Nada de lo que está en este mundo me va a dominar. Tengo que vivir en el Espíritu de Dios. Por eso le digo, hermano, el hombre natural no puede vivir para Dios. Dios es espíritu y Dios dice que Dios busca que le adoren en espíritu y en verdad. Cuando dice en espíritu es porque Dios es espíritu. Y cuando dice que en espíritu es porque Dios quiere que el espíritu que ha hecho vivificar en tu vida, que ese espíritu adore a Dios. No el Adán pecaminoso, no el Adán que cae constantemente, sino la obra, lo que Dios ha hecho en nosotros, que eso, hermano, vivifique a Dios. Que hoy vivamos para Él. Amén. Lo voy a llevar rápidamente aquí a 1 Corintios nuevamente. Y espero que usted, hermano, esté captando esto. Porque esto de veras le va a ayudar mucho, le va a ayudar muchísimo. Porque usted va a entender, hermano, que caminar en el Espíritu de Dios verdaderamente es lo que nosotros debemos de hacer como hijos de Dios. Perdón, en Romanos 6. Aquí Pablo hace la pregunta y dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, dice. Jamás tal acontezca. No podemos permanecer en el pecado. En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Si ya usted y yo morimos al pecado. Ahora, vaya conmigo en el mismo capítulo que tiene allí. En el versículo 6:5 dice, porque si fuimos plantados juntamente con Él, en otras palabras, si fuimos unidos a Él, en la esperanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido. Oiga, el cuerpo del pecado tiene que ser destruido. En otras palabras, tiene que traer su cuerpo a sumisión y decirle, humíllate cuerpo, aunque estés deleitándote en la carne, aunque te gusten los placeres de esta vida, aunque te guste pecar delante de Dios, sométete a la voluntad de Dios. Eso es lo que el apóstol nos está diciendo ahí. Tenemos que traer este cuerpo, hermano, a la sumisión de Dios. Porque fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado.
Yo le digo, hermano, delante de Dios se lo digo y delante de usted como congregación, porque si algo que a mí no me gusta es la hipocresía. Yo aborrezco eso cuando la gente es hipócrita. Pero aquí tiene usted una persona sincera, clara, transparente delante de usted. Este hombre que usted ve como pastor también tiene sus debilidades. Este cuerpo, hermano, también quiere pecar. Pero yo tengo que someter este cuerpo a la voluntad de Dios y decirle, no voy a poner mis miembros de este cuerpo al pecado. Porque este cuerpo es la habitación del Espíritu de Dios y este cuerpo es el arca del pacto que lleva la presencia de Dios. Yo no voy a permitir tal cosa. La tentación viene. La prueba viene. En cualquier momento se va a presentar, hermano, una prueba por la cual usted va a decir, Dios mío, ¿cómo me está tocando esto? José, hermano, tuvo que correr de la habitación y dejó a la mujer ahí, a solas. La mujer ya estaba, que lo tenía preso, según ella. Pero José, hermano, corrió. El gran error que hoy muchos cometen es de que no corren. No se le corren al pecado. Más bien acarician al pecado. Y ese es el gran error. Por eso hay muchos que han caído. Por eso hay muchos, hermanos, que todavía están ahí luchando para ver cómo funciona esto. Dicen, es que la vida cristiana no me funciona, no me da resultado, dicen. Lo ven como un método. Esto no es un método. Esto es, hermano, un estilo de vida delante de Dios, en el Espíritu de Dios. Ahora, note esto, no es en nosotros mismos, no es en nuestras fuerzas. La Biblia dice que es el Espíritu de Dios en nosotros. Y cuando nosotros entendemos eso, hermano, que es Dios en nosotros, entonces para nosotros se nos va a hacer un poco más fácil. Porque lo único que usted tiene que hacer es someterse a la voluntad de Dios y Dios hace el resto en su vida. Porque dice la Escritura claramente que Dios es el que da el querer como el hacer por su buena voluntad. Dios a usted le va a dar las fuerzas, Dios a usted lo va a capacitar, Dios a usted le va a dar la fortaleza, hermano, para que usted pueda decirle no a toda tentación, para que usted pueda decirle no a toda prueba. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto, dice, ha sido justificado del pecado. Y cuando dice porque el que ha muerto a sus pecados, en otras palabras, ha sido justificado de sus pecados. En el capítulo 6 mismo, versículo 11, dice, así también nosotros consideraos muertos al pecado. Considerémonos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ahora, yo le quiero decir esto, hermano. Dios es un Dios de vivos y no de muertos. Dios es un Dios de vivos y no de muertos. La Escritura es clara cuando dice que aquel que todavía practica el pecado está todavía esclavizado al pecado, está muerto en delitos y pecado. Pero Dios es un Dios de vivos, no de muertos. Dios ya vivificó el Espíritu en usted. Dios ya lo hizo levantarse a una nueva criatura para Él. No siga caminando en el hombre antiguo, hermano. No siga caminando en esa vieja manera de vivir. Camine hoy en el Espíritu de Dios y usted va a ver la diferencia en su vida. Camine hoy en reverencia delante de Dios, humillándose bajo la poderosa mano de Dios, y va a ver cómo Dios lo va a exaltar. Va a ver cómo Dios lo va a levantar. Va a ver cómo Dios, hermanos, va a decir, este me está honrando, yo lo voy a levantar, lo voy a bendecir, le voy a dar dones, le voy a dar más ministerio, lo voy a levantar. Pero Dios se va a glorificar solamente en aquel que camina en el Espíritu de Dios. Más adelante dice, no reine pues el pecado en vosotros o en vuestro cuerpo mortal, de modo que le obedezcáis en sus concupiscencias. Bien claro está. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que le obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos. Por eso, hermano, es claro cuando la Escritura dice que aquel que practica el pecado está muerto en delitos y pecados.
Y hoy hemos sido revivificados para Dios, porque el pecado no se enseñorea de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Ahora, esto me fascina, hermano. Usted y yo no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia de Dios. Jesucristo, hermano, Él pagó el precio por usted y por mí. Jesucristo lo llevó todo en la cruz del Calvario. Hermano, le digo, esa debilidad que usted tiene, ya Cristo la llevó. Esa tentación que continuamente viene a su vida, ya Cristo la llevó en la cruz del Calvario. Esa prueba que constantemente viene a su vida, ya Cristo la crucificó en la cruz del Calvario. La Biblia dice, hermano, que Jesús fue tentado en todo, pero sin pecado. Sin pecado. El hombre perfecto que caminó la tierra se llama Jesús. Jesús de Nazaret, el Hijo de Dios, concebido por el Espíritu Santo a través de un instrumento llamado María. Ese hombre fue perfecto. De ese hombre yo me agarro y sigo ese ejemplo. Y digo, Señor, ayúdame a vivir una vida hoy justamente delante de ti en el Espíritu que tú has vivificado. Porque en la carne, yo le digo, constantemente voy a fallar. Usted en la carne va a fallar. Usted en la carne constantemente le va a fallar a Dios. Esto, hermano, no es obra de hombre para que nadie se gloríe. Esto es lo que Dios quiere hacer en nosotros. Dios nos ha vivificado. Dios dice, camina hoy, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Caminemos en el Espíritu y veremos, hermano, la obra que Dios va a hacer en nosotros. Va a ser maravillosa, se lo digo. Va a ser maravillosa. Si caminamos, si obedecemos a la voz de Dios. El hombre natural, hermano, no puede vivir para Dios. No puede. Imposible. Por más que usted quiera, usted no va a poder. Lo natural, dice, no percibe las cosas espirituales. Para el hombre natural le son locuras. Solamente usted va a poder entender a Dios en lo espiritual. Dios es espíritu y todos los que le adoren tienen que adorarle en espíritu y en verdad. En espíritu y en verdad. Pero tiene que haber, hermano, un nuevo nacimiento en el espíritu. En tu hombre interior, todo lo que ha muerto en tu vida, hermano, tiene que levantarse. En su hombre interior, y le digo esto, hermano, en su hombre interior, todo aquello que se ha muerto tiene que levantarse. Porque ¿cómo puede ser, hermano, de que antes nosotros decimos, es que yo antes oraba, es que yo antes ayunaba, es que yo antes hacía esto? ¿Y por qué no lo hacemos hoy? Yo me acuerdo cuando llenaba tantas horas, hermano, y nos lucimos hablando de tal forma. ¿Y por qué no lo hacemos hoy? Es porque algo ha caído en nosotros, en el hombre interior. Muchas veces nosotros, hermano, le damos más propaganda al hombre caído que al hombre espiritual. Hablamos mucho acerca del hombre caído, del Adán caído, y no hablamos mucho del Adán, del segundo Adán. No hablamos de lo que Cristo hizo en nosotros. Ya Cristo nos vivificó. Ya Cristo dijo, ya tú eres una nueva criatura, camina hoy en obediencia en mí y verás la victoria que te voy a dar. Amén. En su hombre interior, hermano, si hay algo que está muerto, tiene que ser vivificado. Aquella pasión que se ha muerto tiene que levantarse de nuevo. Aquel deseo de servir a Dios tiene que levantarse de nuevo. Si hay desánimo espiritual, eso tiene que levantarse. Si hay decaimiento, hermano, que usted ya no quiere ni levantar las manos cuando viene a la iglesia, es que me cuesta, hermano. Eso tiene que levantarse. Todo lo allanado todo lo allanado tiene que ser, hermano, aplanado, dice la Escritura. Y todo lo caído tiene que ser levantado. Tenemos que nosotros mismos, traer nuestra vida misma delante de Dios y decirle, Señor, ayúdame, porque en este cuerpo yo no puedo. Miserable de mí, dijo Pablo. En este cuerpo yo lo que quiero hacer, lo bueno no lo hago. Lo malo, eso hago, imagínense. Pero una cosa sé, y le doy gracias a Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, que me da la victoria. Jesucristo es el que me ayuda a mí, dijo Pablo. Él es el único que me fortalece. Él es el único que me da aliento de vida. Él es el único que me hace vencer en la prueba de la tentación. Él es el único que me hace estar confiado. Él es el único que me lleva adelante. Yo estoy aquí no en mis fuerzas. Yo estoy aquí no por mi astucia. Yo estoy aquí no por mis obras que yo hago. Yo estoy aquí por la gracia de Dios en mí. Por la gracia de Dios en mí. Usted está aquí por la gracia de Dios en usted.
Pero tenemos que rendir nuestra vida aún más a Dios y decirle: Señor, ayúdame aún más. La Biblia dice: el que esté firme, mire que no caiga. Usted está firme hoy, dele gracias a Dios. Gloria, gloria a Dios. Gracias, Señor, porque me has sostenido con tu diestra. Pero, Señor, ayúdame, ayúdame, ayúdame. Ayúdame aún más, Dios. Sosténme con tu diestra. Porque si tú no me sostienes, este hombre puede que falle delante de ti. Yo soy la vid, dijo Jesús, vosotros los pámpanos. No nos creamos autosuficientes. No nos creamos que ya lo logramos todo. No nos creamos, hermanos, súper dotados, súper espirituales. Ya podemos nosotros vencer la tentación. No, nunca, nunca piense así. Nunca. Aquel que esté firme, mire que no caiga. Mire que no caiga. Sosténgase de Dios. Agárrese de Dios. Otros dicen por ahí: es que no tengo que yo sostenerme de Dios, es que es Dios que tiene que sostenerme a mí. Como usted lo vea. Pero asegúrese de estar con Dios. Mantenga la comunión con Dios. Camine con Dios. No satisfaga los deseos de la carne, más bien camine en obediencia a Dios por medio del Espíritu. Amén. Amén. Si lo capta, si lo capta, si lo recibe. La iglesia, hermano, tiene que ser enseñada en todos estos puntos. Tenemos que ser enseñado en todo esto. Hay iglesias que no se predican esto. Hay iglesias que solamente usted va y lo hacen sentir bien nada más. Qué bonito, nos hicieron sentir bien, hermano. Qué bonito. Pero no le hacen ver cómo usted está viviendo a veces. No le hacen ver, hermano, que la Escritura le demanda mucho más. Y no tenemos que nosotros vivir por emoción, tenemos que vivir por la convicción que tenemos en Dios. Por fe vivimos y no por vista. Amén. En obediencia a Dios, en obediencia a su palabra, en obediencia a lo que Él nos manda hacer. Y entonces veremos la victoria en nuestras manos. Amén. Póngase de pie, por favor. Hemos concluido. Le vamos a dar gracias a Dios. Y así vamos a ser despedidos de este lugar. Yo no hallo las horas de llegar a mi casa, le digo, que ya creo que sabe por qué. Pero sí le voy a pedir, amado hermano, que continúen orando. Yo sé que algunos de ustedes han estado llamando, han estado orando, y yo sé que usted, hermano, está allí clamando a Dios que Dios siga obrando su obra de sanidad sobre mi esposa. Han pasado 2 semanas que ha estado en la situación como está, y hasta este momento, esta mañana, fue a las 9 de la mañana que comenzó apenas comenzar a lograr su sueño. No durmió toda la noche, estuvo totalmente bien atribulada por el dolor que le ha dado, pero creemos que Dios la va a levantar. Amén, creemos que Dios la va a levantar. Ahora sí, pase, hermano Juan, por favor, venga por acá. Y vamos a entonar una alabanza de adoración. Ven, mi amorcito, ven por acá.